Listo, ya mi sitio quedó listo para vender. He terminado de instalarlo. Nada más que, pues aquí veo que me dice conexión no segura. ¿Esto qué significa? Dice, su conexión a este sitio no es privada. La información que envíe podría ser vista por otros, como contraseñas, mensajes, tarjetas de crédito, etcétera. ¿Por qué ocurre esto? Pues básicamente porque no tenemos todavía instalado certificados SSL en nuestra tienda. ¿Y qué es un certificado SSL? Pues básicamente es una clave criptográfica que encripta todos los mensajes que viajan entre el navegador del cliente y nuestro servidor web. De esa forma la información viaja cifrada y nadie, aunque la intersecte, la puede leer. Esto además es lo que hace que nuestro sitio pueda navegar mediante el protocolo HTTPS en lugar de HTTP. Ahora, ¿cómo tengo un certificado SSL para mi sitio? Bueno, hay dos formas fundamentales. Una es gratuita, pero conlleva un conocimiento técnico para poder lograrla. Y las otras son básicamente de pago. Pero hay una plataforma que nos permite obtener SSLs para nuestro sitio de forma rápida, fácil y además gratuita. Quédate con nosotros y ya verás que algo interesante aprenderás. Primeramente, cuando queremos verificar si nuestro sitio ya tiene los SSL o los soporta, vamos a nuestro panel de administración, configuración de la tienda, parámetros de la tienda, perdón, configuración. Y mediante este link podemos verificar si funcionan los SSL porque cambia el protocolo de navegación a HTTPS, que es básicamente lo mismo que el HTTP, pero con la S de security en el que viajan los datos encriptados. Y básicamente pues no funciona para nada. Por tanto, mi sitio aún no soporta SSL. Ahora, ¿cómo podemos obtener un SSL? Pues básicamente son opciones de pago. Por ejemplo, vemos en el sitio de GoDaddy, que es un sitio de hosting muy grande, y hay varias opciones en dependencia de para qué querramos nuestro SSL, pero como pueden ver, todas son de pago recurrentes anuales. Ideal para un sitio, ideal para un sitio sin comercio electrónico. Y ya para un sitio de comercio electrónico, el costo es de unos 180 dólares al año, lo cual no es ni remotamente poco. Incluso si tomáramos este, estamos pagando 64 dólares al año. Existen otras opciones que son gratuitas. La más famosa es Let's Encrypt. Les Encrypt, pues básicamente es una autoridad de certificación que son las que emiten los certificados SSL, que es gratuita, automatizada y abierta. El problema que tiene es que, bueno, para poder instalar un certificado generado con Let's Encrypt en tu hosting necesitas eh, hacer varios pasos y tener un conocimiento quizás técnico y sobre todo tener mucho cuidado y no equivocarte en donde tienes que poner cada cosa. Hay que subir archivos, editar archivos, etcétera, etcétera. El principal problema del Let's Encrypt, además de este, es que los certificados caducan a los 90 días. O sea, básicamente cada 3 meses tienes que volver a repetir el proceso para poder renovar los certificados de tu tienda. Hay algunas otras opciones, digamos, intermedias, ni tan caras como GoDaddy, ni baratas, pero de un periodo tan corto como lo es Encrypt, pero básicamente siempre terminas pagando algo o teniendo que
volver a renovar el certificado al cabo de cierto tiempo. Aquí me encontré un tutorial que hace una comparación. Lo que quería mostrarles es esta tabla en donde básicamente compara GoDaddy, Let's Encrypt y Namecheap, que es otra opción para generar certificados, con precio anual. Como vemos, GoDaddy tiene el más barato de $64 y dura un año. En Let's Encrypt es gratis, pero dura 90 días. Y en los 90 días tengo que volver a hacer todo este tutorial para volver a generar mis certificados. Y Namecheap pues básicamente cobra $8.88 por año y dura 365 días. Solo que tú tienes que encargarte de una vez al año volver a generar esos certificados y renovarlos en tu sitio. Entonces básicamente Namecheap lo que está haciendo es ampliando el plazo de 90 días a 365 por un costo de $8.85. Pues existe una plataforma que nos va a permitir de forma fácil generar los SSL para nuestra tienda y además gratis. Permítanme presentarles a Cloudflare. ¿Pero qué es Cloudflare? Pues básicamente es una red de las más grandes que existen en el mundo. Tiene una distribución muy amplia por todo el mundo. Aquí podemos ver todos los nodos que existen de Cloudflare en el mundo. Y básicamente esta red se coloca entre el navegador del cliente y nuestro servidor. Se pone en el medio y aquí, estando en el medio, ofrece varios servicios. Entre ellos, la encriptación mediante certificados SSL para nuestro sitio. Además, tiene algunos otros servicios como manejo de DNS, firewall, funciona también como CDN y lo mejor de todo es que es gratis. Aquí podemos ver todos los planes que tienen y lo que incluye cada uno. Como pueden ver, el gratuito, que no tiene ningún costo, está después el Pro, que son $20 al mes, y Business o Enterprise para los negocios un poco más grandes. Vamos directo a lo que estamos buscando. En el gratuito me incluyen DNS, protección contra ataques de denegación de servicios, CDN y certificado SSL universal. Aquí encontramos lo que estábamos buscando. Hay muchas otras funciones que vamos a detallar en un próximo video sobre Cloudflare y la forma correcta de usarlas y configurarlas para que nuestra tienda obtenga todos los beneficios de este servicio gratuito. Pero por ahora vamos a enfocarnos en los SSL, que es el tema de este video. Ahora, ¿cómo activo los SSL para mi dominio en Cloudflare? Pues básicamente me creo una cuenta aquí en iniciar sesión, ya yo la tengo creada. Pueden ver, esta es mi cuenta que ya tiene un sitio y yo quiero añadir otro dominio a Cloudflare. Lo único que tengo que hacer es ir a añadir sitio, pongo el nombre del dominio, lo voy a copiar exactamente, lo tengo acá. Quitándole todo lo relativo al HTTPS, añadir. Y automáticamente Cloudflare me va a solicitar qué plan quiero poner. Voy a seleccionar el gratis, ahí está, costo cero. Continuar. Cloudflare en este momento está revisando los DNS. ¿Qué son los DNS? Pues básicamente los registros que indican cuando un cliente quiere visitar mi sitio, le indican dónde está el servidor, a dónde tiene que hacer la petición. Automáticamente Cloudflare detectó los DNS de mi sitio y los agregó sin que yo tuviera que configurar nada. Siguiente.
Y por último, lo único que me está indicando es que quite los name servers anteriores que tenía mi sitio. ¿Para qué? Para que el dominio pase a través de Cloudflare. ¿De qué forma? Configurando estos name servers. ¿Cómo hago esto? Voy a donde registré mi dominio. En este caso lo tengo registrado con este proveedor. Este es el dominio. Voy a administrar dominio, name service, quito los por defecto y voy a usar los que me da Cloudflare. Copio, pego, copio, pego. Cambiar. Y eso es todo. Básicamente, lo que tengo que hacer ahora es esperar que los DNS se actualicen. Pero ya yo indiqué que mi dominio va a apuntar a Cloudflare. Cuando un cliente quiera visitar mi tienda, le va a preguntar primero a Cloudflare y Cloudflare le va a decir dónde está mi servidor. Y listo, amigos, ya me llegó el correo y aquí está la notificación de que Cloudflare ya está protegiendo mi sitio. La propagación puede demorar quizás hasta 24 horas, depende de dónde tengas registrado tu dominio. El que yo tengo registrado pues es un dominio hasta gratuito, por tanto no es demasiado rápido, así que tuve que esperar un rato, pero ya está aquí. Ahora, ¿cómo activo los SSL en Cloudflare? Vengo acá al menú donde dice precisamente SSL y TLS. Y automáticamente aparece esta opción configurada, pero les voy a explicar todas, aunque Cloudflare hace un muy buen trabajo en este sentido. Off significa que no hay ninguna encriptación de los datos. Flexible es como aparece el candadito. La encriptación ocurre entre el navegador del cliente y Cloudflare, pero no está encriptada la comunicación de Cloudflare hacia el servidor de nosotros. El servidor de nosotros, recuerden que no tenía certificados SSL, por tanto no se puede establecer esa comunicación de forma segura. No obstante, la red por la que se comunica Cloudflare con el servidor de origen normalmente pues, es una red empresarial, industrial, que tiene muchas más medidas de seguridad. Entonces está la opción Full, que es la que encripta tanto del cliente hacia Cloudflare como de Cloudflare hacia mi servidor, y Full Street, que implica tener certificados en todos los extremos. Además está pues esta opción en la que Cloudflare, aquí hay una explicación, ¿no? en inglés que pueden leer ustedes. Cloudflare verifica cada cierto tiempo si es posible aumentar esta configuración de seguridad que tenemos nosotros hecha para nuestra tienda. Una vez que ha transcurrido un tiempo prudencial para que estos cambios se propaguen a nuestra tienda, lo que nos queda es completar aquí en la parte de la vista general, pues esta guía de inicio, que tiene algunas configuraciones para mejorar la seguridad. Por ejemplo, cambiar todo a HTTP, de HTTP a HTTPS, que eso sí lo queremos activar. Y igual esta opción. En rendimiento aún no vamos a tocar nada en estas configuraciones. Por el momento no son necesarias. Le damos terminar. Esperamos unos minutos a que se propaguen los cambios. Y dentro de poco ya podremos tener nuestra tienda con HTTPS. Y eso es todo, amigos. ¿No me creen? O sea, fue muy rápido, fue muy fácil y además fue gratis. Ahora lo vamos a verificar en la tienda. Ahora, a pesar de que ya he configurado todo en Cloudflare y que estoy navegando por HTTPS aquí, puede ser que el sitio aún no me permita activar el SSL en todas las páginas. Y esto puede provocar un loop de redireccionamiento, puesto que la página Cloudflare me está mandando por HTTPS y la página me redirige a HTTP. Entonces, esto ocurre porque PrestaShop además hace una verificación adicional de que en el servidor realmente esté activado los certificados. Pero podemos forzar, en este caso, podemos forzar
esta configuración si así lo requerimos. Vamos a la base de datos, buscamos la tabla de configuración y buscamos un parámetro que se llama PrestaShop SSL Enabled. Lo ponemos en 1 y ya le estamos diciendo a PrestaShop que está activo el SSL. Por tanto, ahora sí nos permite activar SSL en todas las páginas. Al guardar, esto cambia el htaccess del sitio y por tanto, ahora sí el front debería cargarme con una conexión segura en cualquier página por la que navegue. Así es, amigos, Cloudflare nos permite generar SSLs para nuestro sitio de forma fácil, rápida y sobre todo gratis. Si les gustó este video, no duden en apoyar. Si tienen dudas o sugerencias, déjenmela en los comentarios y suscríbanse para estar al pendiente del próximo video con más información interesante. Hasta luego.